determinado fin, ¿no? Sino algunas de ellas ya estaban, ya entraron en acción y se iba viendo otro efecto hasta que al final se escogía su mejor efecto. Y esa es la razón por la cual estas drogas del sistema nervioso central tienen muchos efectos colaterales, muchos efectos secundarios, ¿no? Entonces, vamos a hablar entonces sobre anestésicos generales el día de hoy. Otro tipo de droga que, como les reitero, son poco usados realmente por el médico general, no le dan el uso, sí lo usan mucho en salas de emergencia, lo usan mucho en salas de unidad de cuidados intensivos, en salas de operaciones, ¿no? Entonces, pero que son drogas importantes, solamente que están catalogadas por la FDA como drogas de alto nivel peligroso, tipo D, ¿no? O sea, porque su rango, su margen terapéutico es muy escaso, su índice terapéutico. Entonces, su índice de toxicidad, ¿no? Es escaso sobre su índice terapéutico. Entonces, tiene un margen muy estrecho, lo cual puede producir que haya algunos problemas. La anestesia general en sí, no estamos hablando de anestésicos regionales, y ustedes los han visto ya con el doctor Vargas en la división que hicieron de antiarrítmicos tipo 1, ¿no? Estaba la lidocaína, la mesiletina, etc., ¿no? Y su tipo de acción que tienen. Estos no, estos anestésicos generales, reducen la acción, las funciones del sistema nervioso central, pero tienen que ser reversibles, ¿no? Hay una abolición total en la percepción de todos los sentidos, ¿no? No miras, no escuchas, no recuerdas nada, ¿sí? No recuerdas nada, pero esto tiene que ser reversible, ¿ya? Si no, no tendría gracia, pues, ¿no? El anestésico general. Entonces, la anestesia general, tenemos dos tipos de anestesia, la general y la conductiva. La conductiva o regional es la peridural, raquidia, bloqueos, eso no lo vamos a hablar, eso se hace con anestésicos locales. La anestesia general, tenemos dos tipos de anestésicos generales, los inhalatorios y los endovenosos. Y los inhalatorios son drogas nuevas que recién las vamos a ver ahora, vamos a ver que todavía estamos en un proceso de aprendizaje constante de su acción. Miren cuánto tiempo ha pasado desde que apareció esto en los años 40 hasta ahora, prácticamente vamos a cumplir 80 años de uso, y no sabemos exactamente el mecanismo de acción. En cambio, la anestesia general endovenosa, que tiene un tiempo de acción más cortito y todo, nos produce, ya sabemos exactamente el propofol, ketamina, tiopental, que nosotros tenemos acá en el mercado peruano, sabemos exactamente dónde es el tipo de acción. Entonces, la anestesia general inhalatoria es cuando se emplean los anestésicos halogenados volátiles, ¿ya? Inhalatoria, o sea, los inhalas. En cambio, la anestesia general endovenosa es cuando el mantenimiento se hace por drogas a través de la vía venosa, por una vía, ¿no? Y entonces vamos utilizando eso. La anestesia combinada es cuando se emplean varios tipos de fármacos, ¿no? Halogenados y endovenosos. Entonces, más o menos para encajar en ese contexto, entonces tenemos dos tipos de anestesia, les vuelvo a reiterar, general inhalatoria, general endovenosa. General inhalatoria son todos los que usan los gases inhalatorios, que vamos a verlos desde este momento. Y la anestesia general endovenosa es la que usa las drogas que se colocan por una vía. Y llegan y tienen un mecanismo de acción distinto, ¿no? Distinto, y nos permiten también perder la conciencia, ¿no? Pero solo temporalmente con un tiempo de acción más corto. En cambio, estos anestésicos inhalados, vamos a comenzar con la anestesia general, los anestésicos inhalados, los que más usamos en el Perú son el isoflurano y el sevoflurano. El desflurano no lo usamos porque es muy caro, ¿ya? Entonces el Perú usamos siempre, vamos buscando la economía, ¿ya? El sevoflurano, el de lejos, es el más usado en el Perú, ¿ya? Estos anestésicos son moléculas de hidrocarburos, ¿no? Que son líquidos volátiles, es decir, se presentan como líquido, pero al medio ambiente o al calor comienzan a volatilizarse al contacto con el oxígeno, se volatilizan, ¿sí? Y entonces forman un gas o vapor que luego vas a ventilar. Cuando tú lo respiras, este gas que se ha volatilizado, entonces va a ingresar por tu vía respiratoria. Como es muy liposoluble, va a pasar a la sangre, de la sangre va a correr hacia el cerebro, porque acá tenemos en la sangre va a haber un coeficiente de partición, se van a juntar a proteínas plasmáticas y una parte es libre.
El que tiene menos unión a proteínas plasmáticas es el anestésico que más rápido va a llegar al cerebro, ¿no? Porque va a estar libre. En cambio, el que tiene mucha unión a proteínas plasmáticas, una parte va a llegar al cerebro, pero va a ir comenzando a soltarse poco a poco, ¿no? A liberarse poco a poco. Y este entonces nos representa un anestésico más potente porque tiene más tiempo de acción, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos diferentes de anestésicos. Los que se unen y los que no se unen a proteínas plasmáticas en la sangre, en la cantidad que se unen. Y llegan al cerebro y producen la amnesia, la hipnosis, inmovilidad, y hay una protección neurovegetativa que está muy en discusión a partir de hace 2 años atrás, está muy en discusión. Entonces, lo primero que quiero evitar es evitar la transmisión sináptica, ¿no? O sea, yo estoy conversando con ustedes están entre que me oyen y se quedan dormidos, ¿no? A raíz de que hay una transmisión sináptica permanente, ¿no? Entonces, si yo la interrumpo, entonces, o hiperpolarizo una de las neuronas con GABA, por ejemplo, entonces ya no va a haber transmisión, ¿no? No hay neurotransmisión. Eso es lo que hace el anestésico general, corta la neurotransmisión, corta la sinapsis, altera la sinapsis y hiperpolariza una de las neuronas, la membrana posináptica, ¿no? Entonces, hay un aumento del nivel del potencial de acción. ¿Qué es lo que hace? ¿No? Entonces, al alterar el estado físico de la membrana, es otro mecanismo de acción. Primero, cómo altera el umbral del potencial de acción? ¿No? Primero modulan la permeabilidad al cloro y al calcio, principalmente al cloro. Entonces, cuando modulas la permeabilidad al cloro, ¿qué tipo de receptor usas? Usas el receptor GABA. Entonces, estas drogas, estos anestésicos inhalatorios, líquidos volátiles, usan el receptor GABA, abren los canales y entra cloro, e hiperpolarizan la neurona posináptica. También aumenta la permeabilidad al sodio y al potasio, pero el potasio sale más, y entonces la neurona comienza a volverse negativa, ¿no? Eso es en cuanto al potencial de acción. Y en cuanto al estado físico de las membranas, hay una teoría, la teoría de Meyer-Overhoff, que la van a leer en su libro, no en el Guyton, es una teoría lipídica, ¿no? Entonces, que altera la membrana lipídica de la neurona posináptica hiperpolarizándola. Entonces, esos son básicamente los mecanismos de acción de los anestésicos generales inhalatorios, ¿ya? Modulan calcio, cloro, potasio y sodio, ¿ya? Su acción. Entonces, con eso, ¿y cuál es su fin? Su fin, al final de todo esto, es hiperpolarizar la membrana posináptica para evitar que el impulso de la neurona presináptica, para evitar que el paciente esté despierto y tenga memoria. Aparte de este mecanismo de iones, también tenemos el mecanismo de Meyer-Overhoff, que es la teoría de la membrana lipídica. Entonces, estos anestésicos inhalatorios, les vuelvo a reiterar entonces, actúan sobre el GABA, sobre el canal del cloro, ¿sí? También actúan sobre la bomba de sodio-potasio, interfieren en el ingreso de sodio, no hay potencial de acción, ¿no? Aumentan la salida de potasio, entonces la neurona se vuelve más negativa. Entonces, al hacer todos estos mecanismos, miren, estamos haciendo un mecanismo netamente ionótropo en este momento, ¿cierto? Al hacer todos estos mecanismos, entonces lo que estamos consiguiendo es que la neurona posináptica se hiperpolarice y evitamos que la neurona presináptica la excite. Nuevamente, para que ustedes vean ahí. Pero ahí hay diferentes nombres. Ya hemos visto esta figurita antes, y hay diferentes, no solamente los anestésicos inhalados, que como ven ahí, tiene un sitio de unión específico diferente a las benzodiazepinas, diferente al pentotal, ¿no? Al tiobarbital, ¿no? Diferentes. Entonces, este mecanismo de acción hace que el canal de cloro se permanezca más tiempo abierto debido al GABA, ¿no? O sea, evita que el GABA se libere rápidamente, lo mantiene más abierto, entra más cloro y hay una hiperpolarización de la neurona. Otros receptores utilizan, al utilizar el potasio, se ha probado que de repente también utilizan los receptores de glutamato, de acetilcolina, de hidroxitriptamina, serotonina y también los receptores para GABA A que ya hemos visto y glicina, ¿no? Entonces,
evita que el glutamato produzca la excitación, al igual que la acetilcolina estimula que haya menos excitación, ¿no? Entonces, tienen varios mecanismos de acción de estas drogas, por eso les digo que llegando hace 80 años estas drogas, todavía no sabemos exactamente cuál es su mecanismo de acción exacto, ¿ya? En lo que sí vamos a ver que la anestesia tiene 4 periodos importantes, ¿ya? Estos periodos están en su libro, estos periodos ya no los usamos mucho, están en su libro. ¿Qué es lo que sucede con estos periodos de la anestesia? Que se dan cuando solamente uso el anestésico inhalatorio, es decir, le pongo la mascarita y respira, respira, respira. Pero ahora nosotros ponemos varios medicamentos y entonces ya casi no presenciamos bien estas 4 etapas, solamente cuando ponemos la mascarita. Puro anestésico inhalatorio, solo anestésico inhalatorio, nada más. Etapa 1, no pierdes la conciencia, pero de repente el dolor es menos. La etapa 2, te duermes y comienzas a excitarse. ¿Por qué comienzas a excitarte? A mover el cuerpo, porque la corteza cerebral es la que nos da, digamos, la parte social, la moderación en nuestro comportamiento. Pero cuando se duerme tu corteza cerebral, tu hipotálamo, tálamo, que son la parte instintiva, comienza a liberarse y ahí viene la excitación o el delirio. Se durmió la corteza y ahí está moviéndose el tálamo. Cuando lo dormimos al tálamo viene la parte de la anestesia quirúrgica, que tiene 4 planos, no vamos a tratarlos esos. Es decir, el paciente en la etapa 3 se queda dormidito y ya lo podemos operar. Y en etapa 4 viene la parálisis vulvar y la muerte. Ya no existe esta etapa 4 porque ahora hay muchos monitores en salas de operaciones. Cuando vamos a anestesia vamos a verlo. Hay muchos monitores en salas de operaciones, ¿ya? Que evitan que haya este proceso de parálisis vulvar y muerte. ¿Qué anestésicos inhalatorios tenemos? Tenemos volátiles halogenados que vienen del hidrocarburo, ¿ya? ¿Cuáles son los anestésicos volátiles halogenados que utilizamos en el Perú? De ese grupo que ustedes ven, en el Perú solamente usamos alotano, que ya no, que es lo que menos ahí está usando, isoflorano y sevoflorano. Solo esas 3 drogas yo les voy a preguntar, sobre todo el sevoflorano. Y un anestésico volátil obsoleto es el éter o el metoxiflurano, que se han probado ser muy tóxicos y producían malformaciones congénitas. Entonces, estos anestésicos que hemos relatado difieren en la potencia, en la velocidad de la inducción, en cómo relajan al músculo y cómo deprimen los sistemas orgánicos, ¿ya? Entonces, como hemos visto ahorita, todo depende de su unión a las proteínas plasmáticas para ver cuán potente, cuánto demora su velocidad de inducción. Estos anestésicos inhalatorios se pegan mucho a la neurona postsináptica, entonces cuando no hay excitación, hay relajación muscular, ¿sí? Y pueden deprimir varios órganos más. Los anestésicos inhalatorios principales. Acá vamos a hablar de los compartimientos. Pero vamos a hablar, porque me interesa mucho que ustedes sepan esto. Por ejemplo, cuando el anestésico inhalatorio está en la máquina de anestesia para ir al organismo, se le llama primer compartimiento ahí. Realmente nuestro organismo tiene 3 compartimientos. El compartimiento central, que es todo lo que es la sangre que va al cerebro, todos los órganos muy bien irrigados. ¿Sí? El segundo compartimiento, que son los órganos menos irrigados, y el tercer compartimiento, que es el lípido, ¿no? Que es donde no hay mucho vaso sanguíneo y los medicamentos liposolubles se depositan en esa zona. Entonces, eso se llama que nuestro organismo es una distribución tricompartimental. Sin embargo, para la anestesia cambia, porque el primer compartimiento no es la sangre, no es lo central, sino es la máquina de anestesia donde está el anestésico inhalatorio. El segundo compartimiento es cuando entra a la vía respiratoria y va a pasar a la sangre. El tercer compartimento es cuando está en la sangre y el cuarto compartimento es cuando llega a los órganos, ¿no? Entonces, también se hace en su distribución. Pero básicamente en el organismo, en nuestro organismo, tenemos 3 compartimientos nosotros, no esto de la anestesia, no nosotros. Compartimiento central en la sangre y órganos bien irrigados. Segundo compartimiento, los órganos menos irrigados. Tercer compartimiento, la grasa donde se va a pegar. Estas drogas inhalatorias son muy liposolubles, entonces se pegan a la grasa. Entonces tienen 3 compartimientos de nuestro organismo. Entonces son drogas muy peligrosas,
Y cuando más liposoluble sea esta droga, más potente es. ¿Ya? Es decir, mientras más se pueda diluir en grasa, esta droga se considera más potente. ¿Qué anestésicos halogenados tenemos nosotros? Tipo éter, isoflorano, sevoflorano, desflorano, y tipo hidrocarburo, el alotano. Aparte de eso, los odontólogos ahora están usando mucho, mucho anestésico como gas, no líquido volátil, sino como gas, que viene un balón de gas que se llama óxido nitroso. Cuando vayamos a hacer las operaciones, vamos a ver diferentes colores de balones de gas, pero digo, ¿para qué tengo eso? Es para no confundir normas de seguridad de salud ocupacional, ¿no? El oxígeno es en tanque verde. Los que han tenido en este tiempo lo penoso de ver un tanque de oxígeno van a darse cuenta que siempre viene verde. El óxido nitroso, que es un gas que nosotros le llamamos el gas de la risa, es un balón celeste. El CO2 es un balón plateado, y así, ¿no? El nitrógeno líquido el nitrógeno es un balón amarillo, y así. Entonces, nosotros no podemos confundirnos de balones. Bueno, tenemos halogenados líquidos volátiles, tipo éter, tipo hidrocarburo, y tenemos gases anestésicos, un inorgánico como es el óxido nitroso. El ciclopropano ya no se usa. ¿Qué es lo que sucede con el óxido nitroso? ¿Qué es diferente a los otros? ¿Por qué está separado? Porque este viene en estado de gas y los de arriba vienen en estado de líquido volátil. ¿No? Es decir, al ambiente se comienza a volatilizar y botar vapor. El óxido nitroso ya es gas, de frente. En la Edad Media lo usaban para producir risa, ¿no? Es el gas de la risa, el óxido nitroso. La gente se echaba chisguetitos de óxido nitroso en la Edad Media, digo, ¿no? Y esos eran los carnavales, la fiesta, todos estaban alegres. Se caían, se fracturaban, seguían bailando, todo porque no les dolía y se dieron cuenta que podían usarse como anestésico. Ahora ya no lo usamos como anestésico puro, lo usamos como un coadyuvante, pero todavía tiene utilidad. Los odontólogos sobre todo. Entonces, el mecanismo de acción es que altera la neurotransmisión a nivel encefálico en sistema reticular, corteza cerebral, corteza olfatoria, hipocampo, es decir, la memoria, ¿no es cierto? Entonces, esto nos produce una amnesia en la anestesia inhalatoria. Y en la médula espinal, en el asta posterior, trabaja sobre las neuronas motoras para producir relajación muscular. Entonces tenemos los dos tipos de acción que tienen los anestésicos inhalatorios, en el encéfalo y en la médula espinal. ¿Qué es el CAM? El CAM es la dosis. No me van a aprender este cuadro del CAM porque no les voy a preguntar, lógicamente. Esto no es la razón de nuestro curso. Pero así como nosotros recetamos miligramos por kilogramo de peso en todas las drogas, ¿no? En los anestésicos inhalatorios, como es un gas que va a inspirar al paciente, llamamos la concentración alveolar mínima. ¿Qué quiere decir la concentración alveolar mínima? Es la concentración del gas en el pulmón o en el organismo a la cual al momento de hacer el corte quirúrgico 50% de la gente no se va a mover. Es decir, yo tengo que conseguir esa inhalación. Si quiero que 90% de la gente no se mueva, tengo que voltear 2 cam. Tengo que llegar a 2 cam y eso lo voy viendo yo en mi monitor analizador de gases. ¿Ya? Entonces, un cam es la concentración alveolar mínima del anestésico. Es por el cual se produce una inmovilidad del 50% de los pacientes frente a la incisión quirúrgica. Si quiero conseguir el 90%, le reitero, hay que aumentar el cam al doble. ¿Ya? Entonces, anestésicos inhalatorios. Esos 4 nada más vamos a ver. Óxido nitroso, celestito, ahí lo ven el celestito. Isoflorano, morado, sevoflorano verde. ¿Por qué no hay alotano, que es de color rojo? Porque el alotano ha probado ser muy cardiotóxico, muy nefrotóxico, y entonces ya no lo usamos mucho. Ahora nos bandeamos con esos dos y los odontólogos con el óxido nitroso. El óxido nitroso aumenta el consumo metabólico de oxígeno en el cerebro, aumenta la presión intracerebral, aumenta la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque es vasodilatador. Entonces va llegando, tiene una acción simpatomimética y aumenta la resistencia vascular pulmonar. ¿Ya? Entonces, este óxido nitroso es como un gas que entra y se va coleccionando en burbujas a veces. Ese es el mayor peligro del óxido nitroso. Se mete a la base del cráneo y si tienes una fractura se te mete una burbuja al cerebro y te puede hacer un enclavamiento.
te puede hacer un neumotórax. Si tienes neumotórax, te puede hacer más grande porque el gas se difunde y comienza a crecer. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa hace el óxido nitroso? Inhibe las enzimas dependientes de la vitamina B12, la metionina, la sintetasa. Entonces, esto va a producir anemias megaloblásticas a su uso largo, neuropatías periféricas, anemias perniciosas. También náuseas, también vómitos. El alotano, el alotano es un medicamento muy potente, escasísimo margen de seguridad, ¿ya? Y eso nos hace que lo hayamos abandonado. ¿Por qué lo hemos abandonado el alotano? Ya hemos visto su mecanismo de acción, pero este alotano tiene una particularidad, que se va al hígado. Y en el hígado, con otras drogas más que utilizamos para la anestesia en el hígado, produce una acción que se llama hipertermia maligna, es una patología, hipertermia maligna, ¿ya? O sea, el alotano con otro medicamento, ¿no? Y esto hace que hay un hipercatabolismo y a veces la muerte del paciente. La hepatitis necrótica fulminante por alotano también existe. Eso sí hemos observado varias veces. ¿Ya? Una hepatitis necrótica fulminante. El isoflorano disminuye la presión arterial, igual que el alotano, es un vasodilatador, ¿sí? Conserva el flujo sanguíneo coronario, sino que su olor no es muy agradable y produce irritación de la vía aérea, no serán asmáticos por eso. ¿Ya? Entonces, y su índice de recuperación es más rápido. El isoflorano mantiene la ventilación, el volumen minuto, produce una hipotensión porque es vasodilatador. Sí, el ventrículo derecho se mantiene todavía lleno, el lecho coronario no, por la misma vasodilatación no hay circulación. En cuanto a respiratorio, es irritante, les reitero, y por eso no se usa en niños, y puede producir laringoespasmo esto. Entonces, no hay descrito ningún efecto hepático en el isoflorano. El sevoflorano también disminuye la tensión arterial, pero menos que el isoflorano. Es un gran broncodilatador, sí, no aumenta la presión intracerebral, entonces se puede usar en operaciones de neurocirugía. Sevoflorano. Entonces, ¿y qué complicaciones tenemos de estos 4 anestésicos que hemos visto? Las respiratorias, si está dormido el paciente y vomita, se aspira, puede haber espasmo en la vía aérea, puede haber paro. En cardiovasculares, como es vasodilatador, produce depresión miocárdica, arritmias y hipotensión. En neuromusculares, como ya se ha evaluado, producen rigidez e hipertermia maligna en caso de que hay un contacto entre alotano y cualquier otra droga, relajante muscular, etc. Y algunas complicaciones tardías pueden ser náuseas, vómitos, cilio paralítico. En cuanto a anestésicos endovenosos, esos son los inhalatorios, los anestésicos endovenosos, que estamos tratando los que tienen su libro, por supuesto. Tenemos los barbitúricos, el tiopental sódico. ¿Se acuerdan que habíamos visto en anticonvulsivantes barbitúricos que actuaban sobre canales de sodio y todo ese cuento? Bueno, el tiopental sódico es un barbitúrico, pentotal sódico. Y este pentotal sódico actúa a nivel del sistema nervioso central, produciendo sueño y depresión de la respiración. También podemos usar como anestésicos intravenosos diazepam, midazolam, que los hemos tratado. También podemos ayudar a la anestesia endovenosa con unos analgésicos narcóticos. No son anestésicos, son analgésicos narcóticos que ayudan a la anestesia. Fentanilo, sulfentanilo, remifentanilo. Fentanilo y remifentanilo es lo que tenemos acá en Perú. Otro anestésico inhalatorio, aparte del tiopental, la ketamina, que es un solo grupo, y el propofol, que es un solo grupo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde actúan? Pentotal y propofol actúan en el GABA, evitan que sea liberado el GABA rápidamente, abren el canal y entra cloro. Entonces, acá tenemos que ver, cuando nosotros le ponemos por el vía endovenosa un anestésico al paciente, tenemos que ver que sea una dosis adecuada, que llegue en el tiempo adecuado y que tenga una concentración adecuada. No, el modelo farmacocinético, ya la droga, que tenga una concentración adecuada, la dosis, el tiempo y la concentración. ¿Sí? Esto va a depender del grado de ionización. ¿Qué quiere decir el grado de ionización?
Ya lo han visto con el doctor Vargas, ¿no es cierto? Las drogas no ionizadas, que no están con carga, son más fáciles que difundan las paredes. Las drogas ionizadas no difunden paredes. Que las drogas endovenosas sean liposolubles, es decir, que entren a la sangre, de la sangre pasen hacia el segundo compartimiento y puedan pasar al tercer compartimiento de la grasa, y esto va a provocar que se prolongue el efecto. Igual la unión a proteínas plasmáticas, mientras más se unan, también la liberación va a ser más lenta y va a prolongar el efecto. El pentotal sódico, entonces vamos a tratar de 3 anestésicos endovenosos, los que están en su libro y me parecen los más importantes. El pentotal sódico, una droga muy antigua, que se usa al receptor GABA, se diluye en forma especial con 20 centímetros de agua y cada centímetro tiene 5 miligramos y así se le da al paciente. ¿Sí? Entonces, este receptor actúa sobre el receptor GABA abriendo los canales de cloro y hiperpolarizando las neuronas. ¿Ya? Es muy liposoluble, entonces entra a la vena, se va al organismo central, de ahí se va a los tejidos poco vascularizados y finalmente a los no vascularizados, que es la grasa, ¿no? Es liposoluble, se pega. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que su liberación va a comenzar a ser más lenta, más lenta, más lenta. Ya entonces de repente tú te han puesto pentotal ayer por un procedimiento que te iban a hacer y hoy día todavía tienes sueño. ¿Y qué es lo que está pasando? Su liberación se ha hecho lenta, lenta. ¿Por qué? Porque es liposoluble, porque tiene mucha grasita en el organismo. Entonces tiene cinética tricompartimental el pentotal porque es de origen central, segundo compartimiento, los drogas vascularizadas, tercer compartimiento, los sitios no vascularizados. ¿Sí? Reduce la presión intracerebral, reduce el consumo metabólico de oxígeno, produce electroencefalograma plano, ¿sí? En cuanto a cardiovascular, hay dilatación venosa, produce hipotensión, hay proceso inotrópico negativo, ¿sí? Y si se presenta una taquicardia, aumenta el consumo de oxígeno en la taquicardia, el pentotal. El propofol, lo mismo que el pentotal, pero tiene una diferencia. Miren, este es blanquito, ¿ya? El propofol está en una base de lecitina de huevo, ¿ya? En base a eso se ha producido la droga. No es muy comercial los frascos de lípidos, pero sí son importantes, ¿ya? Entonces, el propofol ya viene preparado, al 2% viene con 2 centímetros por 2 miligramos por centímetro, ¿ya? Entonces, este es el propofol. El propofol no es, su recuperación después de las 72 horas es más rápida, luce más rápido su intelecto. En cambio, el pentotal te produce un efecto de resaca. Es otra gran diferencia entre los dos. Benzodiazepinas, igual que los barbitúricos generales. El propofol es insoluble en agua, es soluble en que ya estaba hecha y contiene soya, glicerol, huevo, etc. ¿no? Tiene un rápido comienzo de acción el propofol o el pentotal, tiene un rápido comienzo de acción y el propofol tiene un alto volumen de distribución por ser liposoluble, es liposoluble. Solamente aquí es el truco de la diferencia entre pentotal y propofol. Es decir, entra a la sangre, va a los órganos blancos, te duermes, va a los músculos, a los a los segmentos poco irrigados, como son músculos, y no va a la grasa, no es muy liposoluble para ir a la grasa, diferente el pentotal, ¿no es cierto? Entonces, cuando el propofol entra a la sangre, solo va hacia los compartimientos sanguíneos, al cerebro, hígado, para poder producir su efecto, y de ahí se va hacia los tejidos poco vascularizados. No va hacia la grasa solamente va el pentotal. Ahí viene la diferencia en que, por ejemplo, cuando yo cedo a un paciente con propofol, digo, se despierta y se va. En cambio, el pentotal se despierta y está medio resaqueado. Y esa resaca le dura 3 días. Entonces hay que sacar el análisis y ahí vas a encontrar en la sangre pentotal.
El metabolismo de ambos es hepático, ¿ya? Es hepático. Y sus efectos sobre el sistema nervioso central son hipnóticos, protección cerebral, disminución del consumo metabólico de oxígeno, disminución del flujo sanguíneo cerebral, anticonvulsivante y antiemético. Estos son sus principales efectos. Los efectos respiratorios, al estar bajo el cerebro, bajo el influjo de los anestésicos generales, no responde a la falta de oxígeno adecuadamente. No responde adecuadamente. El propofol también, igual que el bentotal, es un inotrópico negativo, ¿sí? Disminuye toda la frecuencia, el flujo sanguíneo cerebral, la distribución, el consumo metabólico de oxígeno, todo eso disminuye, ¿ya? Hay hipotensión y se alteran los barorreflejos. ¿Qué efectos adversos tiene el propofol? Que es muy doloroso. Al ponerlo a la vena, duele un montón. Entonces usamos un poquito de anestésico para que no le duele la vena, o usamos fentanilo 10 minutos antes para que esté medio indiferente y entre nomás el medicamento. También produce movimientos involuntarios, ¿no? Que son muy comunes, ¿ah? Yo pensé que no, pero sí son bien comunes. Produce convulsiones, pueden ser efecto corretetoides, ¿no? Movimiento de los brazos desordenados, ¿no? Entonces, y finalmente puede llevar hasta una anafilaxia también. También pueden producir lipemia y miopatía. El midazolam ya lo hemos visto cómo actúa, es una benzodiazepina, actúa sobre los receptores GABA, ya eso lo hemos visto cómo actúa. Es ansiolítico, sedante, hipnótico, produce amnesia y miorelajación. Entonces, en los efectos ventilatorios, el diazepam no te va a producir nada, te produce apneas pequeñísimas de poca duración. Por eso les digo que quien quiera autoeliminarse con benzodiazepinas nomás, porque actúan y tienen, con benzodiazepinas no es el cuento, porque vienen y te despiertas rápido, su acción no es buena para esos fines. En cuanto a cardiovasculares, tiene mucha estabilidad hemodinámica, mucha estabilidad hemodinámica. Otros efectos, el propofol se demora en despertar cuando es usado, por ejemplo, con los anestésicos inhalatorios, ¿ya? Y puede tener efectos paradojales, el propofol, como hipertensión, miopatías, etc. Entonces, estos efectos paradojales también ahora se está viendo un síndrome fosfolipídico producido por propofol. Ahora que hemos tenido tanto paciente en UCI, tantos días en UCI, pacientes que les poníamos propofol comenzaban a alterarse. Entonces hemos visto que también se presenta en el Perú síndrome fosfolipídico por propofol. ¿Dónde se orina? Se orina por primero siguiendo su conjugación, su eliminación, todo. Las benzodiazepinas se excretan por las orinas, ¿ya? Por la orina. Y como se pega la grasa, también una prolongación de efecto se prolonga su efecto de las benzodiazepinas. Finalmente, tenemos la ketamina. La ketamina también es otra droga endovenosa, igual que el pentotal, igual que el propofol, pero hay una diferencia. La ketamina no te duermes y se usa siempre con benzodiazepinas como el midazolam, por eso les nombré midazolam. La ketamina tiene un efecto sobre los receptores NMDA. ¿Se acuerdan los receptores NMDA que eran metabotrópicos, que eran excitatorios, ¿no es cierto? Entonces nosotros los bloqueamos los receptores NMDA y entonces ahí no va a poder entrar el glutamato para producir su excitación, ¿ya? Esto incluso se ha visto que puede producir disminución del dolor, ¿sí? Y disminuye el uso de analgésicos, pues, ¿no? Entonces, esta más o menos es la acción de la ketamina, pero también la ketamina actúa por diversas zonas, ¿no es cierto? Es un derivado de la fenciclidina. La fenciclidina es el polvo del ángel, otra droga. Su efecto es de 1 minuto, dura de 5 a 10 minutos. No produce relajación, ¿sí? Y tiene un aumento de la presión arterial, la ketamina, es decir, la ketamina libera adrenalina, libera noradrenalina de las glándulas suprarrenales, y esto produce la taquicardia, aumento de la presión, todo eso.
Ya, entonces, esa es la razón por la cual aumenta la presión arterial, libera catecolaminas. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente viene chocado, viene totalmente en shock? Y le vas a poner ketamina y en lugar de subir la presión se te baja. ¿Qué pasó? Pasó que durante el shock, la ketamina ha quemado todos sus medicamentos, ¿no es cierto? Todo su efecto de aumento de la presión arterial, todo su efecto de liberación. Y entonces viene el efecto ya de la ketamina paradojal, disminuye la presión. ¿Ya? Esta ketamina nos produce una anestesia disociativa. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de corteza cerebral actúa la ketamina, ¿ya? Y la bloquea. Esa es su principal acción. Por eso el paciente con ketamina es una anestesia vigil. Estás despierto, pero no sabes lo que haces. Muy usado para pepear a la gente en las discotecas. Estás despierto, tomas tus tragos, te metieron ketamina, no te das cuenta, tomas y tomas. Y después, solito te lleva una amiga, te lleva por ahí y te roba tu riñón. Entonces, esta anestesia disociativa produce eso, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado para evitar anestesia disociativa con la ketamina, hay que agregarle una benzodiazepina, siempre, ¿ya? Entonces, esta anestesia disociativa es alteración de la percepción, desorientación, distorsión de la realidad, pesadillas, conducta irracional. Parece un psiquiátrico, pero no es psiquiátrico, es la anestesia disociativa de la ketamina, ¿ya? Que es decir, la ketamina te duerme la corteza, pero te deja libre el hipotálamo, el tálamo. Entonces, tú puedes hablar tontería y media porque son tus instintos, tus bajos instintos. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta acerca de la clase, de esta clase? Bien, yo quería hablar